Los bancos hoy en día tienen muy mala prensa. El capitalismo salvaje y liberal hace que la gente recele de los bancos. Pero hoy en Butacas Vacías vamos a hablar de la faceta humana y cristiana de los bancos, de las cajas de ahorro y montes de piedad, como había antiguamente y creo que ya no existe, ¿no, don Guillermo Rocafort? Pues sí, efectivamente, toda esa función benéfica que intentaba apoyar sobre todo a la gente humilde en sus situaciones de necesidad, que sean más de lo que pensamos. Es decir, ahora mismo en España, digamos, el índice de crisis económica que se está cebando en la clase media, en la clase trabajadora, pues por parte de los bancos, antiguamente, tal y como estaba configurado el espíritu de las cajas de ahorro, era precisamente ayudarles a sobrellevar esos momentos. Esos momentos consistían básicamente en casas de empeño donde uno empeñaba como prenda pues las joyas, los objetos de valor, cuadros, valores mobiliarios básicamente, y a cambio lo que recibía era un dinero con el cual hacer frente a la necesidad. Y una vez que ya esa familia o esa persona se hubiera recuperado de su situación de necesidad, pues devolver a la casa de empeño, a la caja de ahorros, ese dinero prestado y recuperar sus bienes más preciados, que eran normalmente joyas. Desgraciadamente eso ha cambiado, ¿no? Básicamente a raíz del régimen del 78, en el cual a través de los pactos de la Moncloa España se banquerizó, es decir, afortunadamente entonces durante el anterior régimen la banca no tenía una presencia omnipotente en nuestras vidas, pero a raíz de esos acuerdos, de esos pactos de la Moncloa con Suárez y con el Partido Comunista, pues se acordó, uno de los acuerdos más oscuros y más siniestros es entregar nuestras viviendas por la vía de las masivas hipotecas y todo lo que hemos visto en estas últimas 4 décadas, ¿no? Es decir, los bancos y las cajas de ahorro han perdido ese espíritu, pero en concreto las cajas de ahorros, lo que hay que decir claro es que no solamente es que han perdido ese espíritu, es que han perdido su esencia porque han desaparecido. Es decir, el espíritu de la avaricia ha sido tal que les ha contaminado básicamente por la infiltración de los partidos políticos, de los sindicatos de clase y las patronales totalmente antipatriotas, han conseguido que las destruyan y ahora mismo han desaparecido. Y esa herramienta que hemos tenido nosotros históricamente durante siglos de ayuda al español necesitado, pues ha desaparecido, ¿no? Don Guillermo Rocafort, no lo hemos dicho, es experto en economía y lleva ya muchos años denunciando, ¿no?, a través de libros, a través de los medios de comunicación, todos los abusos que se cometen en los bancos, ¿no?, todas las injusticias, ¿no? Por eso es bonito hablar de esas cajas de ahorro antiguas, ¿no?, donde se fomentaba el ahorro, creadas por franciscanos y que era un aspecto mucho más humano de la banca, ¿no?, como la banca al servicio del hombre, ¿no? Absolutamente, es decir, al becerro de oro hay que someterlo. Y efectivamente que tenemos que ser conscientes de que en las sociedades desarrolladas el capital y las masas financieras son necesarios para el desarrollo de las personas. Lo que pasa es que ese ánimo de lucro que se ha anidado en estas últimas 4 décadas en la gran banca y las cajas, pues ahora que ha provocado su destrucción. Antiguamente no, pero es que no solamente digamos que se ha desvirtuado ese espíritu humanista, benevolente, sino que ahora mismo la banca tal y como está configurada en España es un serio riesgo para el futuro de la nación. La prueba está pues en el FROP, en el Sareb, en todo este tipo de instituciones que lo que han hecho ha sido laminar las propias cuentas públicas de España. Guillermo, más que entrar en aspectos técnicos, sí, que a lo mejor los televidentes pues no conocen tanto, vamos a centrarnos en la esencia, ¿no?, en la espiritualidad de estas cajas de ahorro, estos montes de piedad, ¿no?, ese espíritu cristiano, ¿no?, que había. En sus orígenes ya lo crean los franciscanos y como esto en otra España, ¿no?, más católica, pues era para el bien común. Desde luego, claro que sí. O sea, vamos a ver, históricamente tenemos el caso, por ejemplo, de Caja Madrid, la antigua banca, que es una institución creo que fue fundado por el padre Piquer a principios del siglo XVIII, básicamente era ayudar a las personas con situaciones, no era para financiar grandes proyectos urbanísticos de Adelson y compañía, sino sobre todo para la gente humilde, la gente necesitada, ¿no? Y ese espíritu benevolente que ha sido de alguna forma base de esas cajas, fundadas sobre todo, además, como bien has dicho, por órdenes religiosas, en esa función, digamos, podemos decir, de apostolado casi, de hacer ver que sí es posible competir con la banca, podemos decir, protestante, que precisamente tanto ha hecho daño a Europa, ¿no? Esa que fundaron los holandeses y los ingleses, esas grandes compañías. Con la usura. Con la usura, ¿no? Realmente en España la usura ha sido históricamente muy perseguida. De hecho, pues hasta en la Edad Media incluso se buscaba el ayudar, no cobrar un interés. Realmente el tipo de interés era antes un pecado, estaba prohibido, era absolutamente considerado una felonía como apoyarse en el préstamo del dinero para
para enriquecerte, ¿no? Y hacerte cada vez más poderoso, ¿no? De hecho, si España no se desarrolló tanto económicamente como los países protestantes fue por eso, ¿no? Porque no estaba prohibida la usura. Bueno, vamos a ver, depende de lo que entendamos por desarrollo económico. Si entendemos acumulación de grandes masas financieras en pocas manos y hambres y que los niños trabajen en las minas, como pasaba en Inglaterra, pues sí. Eso, pero yo no entiendo que eso sea un verdadero desarrollo económico. Un desarrollo económico es el que busca el progreso económico y moral y cultural, sobre todo de las capas más trabajadoras y más humildes. ¿Qué importancia tiene la doctrina social de la Iglesia, lo que dice la Iglesia en el modo de actuar de los bancos, ¿no? Si los bancos obedeciesen, ¿no?, a la Iglesia, a lo que dice la Iglesia, otro gallo nos cantaría. Pues vamos a ver, ha sido una cuestión, un caballo de batalla de la Iglesia durante el siglo XIX y el siglo XX, el ser capaz, como ha sido, de demostrar que el desarrollo económico y la empresa no es algo incompatible con la propia espiritualidad cristiana. Es más, es importante, sobre todo lo hemos padecido muchas las naciones católicas, que hemos visto sobre todo en Hispanoamérica, en Filipinas, y allí donde hay naciones que parece que nos hemos quedado atrás en el desarrollo económico frente a las naciones protestantes, ¿no? Y la Iglesia sí que ha hecho un verdadero esfuerzo, ¿no? Y lo que pasa es que es muy difícil competir con naciones presuntamente cristianas que establecen postulados de economía con los que es muy difícil competir en el plano de la economía, ¿no? Pero bueno, de alguna forma el desarrollo de la doctrina, el apoyo a los trabajadores, el que no hay que explotarlos, el que el lucro tiene sentido cuando es, digamos, como un devolver todo lo que ha conseguido una empresa o un empresario a la sociedad, para que ese progreso no sea un progreso, digamos, de muy pocos, en perjuicio de la mayoría, sino que sea un progreso social, porque eso sí que fundamenta un desarrollo de una economía sostenible. Ahora que está tan de moda la economía sostenible, no hay mejor economía sostenible que aquella que es capaz de distribuir los beneficios entre la mayoría de la población. A diferencia de lo que estamos viendo ahora mismo con el acaparamiento de las riquezas en pocas manos, lo vemos con el fundador de Zara, que es el hombre más rico del mundo, y parece que todos nos tenemos que admirar de que haya un español. No, vamos a ver, España no puede tener un desarrollo económico porque está viendo un proceso de acumulación de riqueza en muy pocas manos y un paro del 20 y tantos %, y a partir de 45 años encontrar trabajo es un acto heroico. Pero en ese sentido querría reivindicar, y me parece que lo habéis desarrollado en alguno de vuestros magníficos programas, la Escuela de Economía de Salamanca. Adelante con Salamanca. Bueno, la Economía de Salamanca es la verdaderamente escuela económica europea. Es la única capaz de hacer frente, pues, a la escuela, vamos a llamarla claramente, la escuela keynesiana sodomita, porque Keynes, no sé si lo sabe la gente, era del grupo del Bloomsbury, de Virginia Woolf, eran todos unos taraos, y en concreto pues era un poquito de la cáscara amarga, que al final le casaron con una mujer, pues, para el expediente, pero desarrolló toda su elucubración económica en la escuela keynesiana, que es lo que está minando ahora mismo la economía occidental, el endeudamiento masivo. Frente a eso, la escuela histórica de Salamanca, que además ha sido desarrollada por la escuela austríaca de Hayek, que es una escuela liberal en lo económico, pero profundamente cristiana, y aquí hay que decir que hay gente muy liberal que se está aprovechando de ella y se está poniendo la medalla a la escuela de Salamanca como si realmente fuera la suya, y la están desvirtuando y la están traicionando, porque nuestros grandes escolásticos, como el padre Victoria, el obispo Covarrubias, grandes economistas, grandes profesores universitarios, sentaron las bases de la economía de la Escuela Económica de Salamanca, y para nada iba en esta deriva ultraliberalista de los que ahora mismo, como Rayo, el profesor Rayo, Federico Gemelo Santos y todo esto, intentan de alguna forma acaparar. No, señores, no. Puede ser una herejía bajo nuestro punto de vista, pero la Escuela Histórica o la Escuela de Economía de Salamanca lo que hace es establecer las bases de una economía, digamos, moral, desde un punto de vista religioso, que, digamos, aboga por el ahorro, por el esfuerzo, por la inversión responsable, todo lo contrario a lo que hemos visto. Evitaría burbujas bancarias y evitaría burbujas inmobiliarias. ¿Por qué? Porque dice que hace un principio una ecuación económica fundamental. Yo, como doctor de económica, me maravilla. Es decir, toda inversión requiere como requisito previo un ahorro. ¿Qué es lo que hace la banca? La banca fraccionada inyecta cantidades de dinero que no tienen fundamento de verdadero ahorro económico, ¿no? Entonces eso de alguna forma está laminando nuestra prosperidad, está generando mucho paro. Una economía bajo el postulado de la Escuela de Salamanca generaría empleo, generaría buena distribución, generaría progreso, generaría una administración pública responsable que no dilapidaría el dinero, por supuesto no toleraría endeudamientos masivos ni de empresas, ni de familias, ni de estados, que esto es lo contrario que aboga el keynesianismo. El keynesianismo lo tiene muy claro: guerra, producción, desarrollo.
Guerra, producción, desarrollo. Lo decía Keynes, producir mantas, da igual, aunque no haya demanda. Vamos a ver, la escuela austríaca que bebe de la escuela de Salamanca es precisamente la base durante muchos siglos del imperio español, del desarrollo económico, ¿no? Lo que pasa, en fin, nos tocó luego competir, volvemos a lo mismo, con naciones protestantes, con otros conceptos de economía, pero sí que es un modelo de economía que habría que desarrollar. La verdadera banca social se sustenta sobre la Escuela Económica de Salamanca. Humanamente hablando, porque además hay que tener en cuenta un factor muy importante, que Dios bendice si se cumple su santa ley, ¿no? Si cumple la ley de Dios, Dios ha bendecido a las naciones, ¿no? El caso de España, ¿no? Cuando España pues era fiel a los mandamientos, España creció en todos los aspectos y fue grande. Absolutamente, y eso que teníamos una población mucho menor, pero en el aspecto cultural, en el aspecto filosófico, en el aspecto religioso, en el aspecto artístico, en el aspecto militar, en todos los órdenes, pero en el aspecto económico, vamos a ver, señores, por cierto, ya la España diplomática de los siglos de oro no se estudia ni en la Escuela Diplomática Española, para que veamos por dónde vamos. Vergüenza. Qué vergüenza. 2 siglos de control de la diplomacia mundial. Pero volviendo a la economía, si uno ve, por ejemplo, los datos macroeconómicos hasta el 1808, que es cuando ya viene la Revolución Francesa, España tenía el mayor índice de renta per cápita del mundo. Es decir, en España no había hambre, no había desesperación. Claro que había crisis económica, o sea, quiero decir, problemas económicos, como los tenía cualquier nación, pero esa economía que estamos fijando, que establecieron los Reyes Católicos y que duró hasta el 1808, se basaba básicamente en un comercio que daba una prosperidad tanto a la España de ultramar como a la España europea. Así fuera que hasta los ingleses, hasta el Tratado de Utrecht, hicieron todo lo posible por, de alguna forma, laminar el monopolio. No sé cómo dicen, el monopolio, no, el monopolio significaba que el comercio era español y España producía. Las colonias producían, perdón, está mal dicho, la España de ultramar producía, las materias primas circulaban y había de alguna forma una prosperidad económica. Una prosperidad económica y un rigor en los gastos públicos por parte de los virreinatos, que además no tenían ni sueldo público, sino que todos lo sufragaban de su propio pecunio, que es una de las cosas que verdaderamente maravilla, ¿no? Hoy en día, si lo vemos, cómo se dilapidan las rentas públicas, ¿no? Pero esa economía de española imperial, pues que tenía un sentido de futuro, ¿no? O sea, producción de oro, producción de plata. Es cierto que nos acomodamos en cuanto a la producción de materias elaboradas, pero podríamos habernos esforzado. Pero también tuvimos nuestras industrias en España y también en América, ¿no? Don Guillermo, es un tema apasionante, ¿no? Y daría para un programa, pero si le parece vamos a volver a centrarnos en los Montes de Piedad, ¿no? Sí. Un poquito esa banca humana, ¿no? Donde miran el bien de las personas, el bien común, hacer ancianatos, comedores sociales, y que en aquella época estaban regentados por religiosos, lógicamente, ¿no? O sea, como un banco puede estar al servicio de la sociedad y siempre bajo el mandato de la ley de Dios. Pues fíjate, me viene además a la memoria que por una ley, creo que era el año 1933, una ley prohibía a estas cajas de ahorro benevolentes y caritativas, prohibían el cobro de comisiones. Fíjate lo que han cambiado, porque se entendía que no podía haber una comisión por ese tipo de servicios, ¿no? Y realmente, cuando uno piensa lo que significan los acaparamientos de las masas financieras, que lo que realizaban esas entidades benevolentes, estaban enfocadas al bien común. Comedores sociales, construcciones de vivienda pública. Si uno analiza lo que hemos visto en los últimos años, ¿a qué se han dedicado las cajas? ¿Por qué han quebrado? Corrupción política, especulación, promociones artísticas discutibles, es decir, todo lo contrario de lo que... Es muy fácil hacer la comparación, es por eliminación. ¿Qué es lo que ha hecho la banca en los últimos años? Lo que ha llevado a su destrucción. Pues todo lo contrario de lo que se hacía anteriormente. Comedores sociales, hospicios, asilos. Es decir, esas masas financieras que son capaces de aglutinar pocas manos. No había desahucios. No había desahucios. En España no se expulsaba a los españoles de sus viviendas, ¿no? Como hemos vivido en el progreso democrático las 4 últimas décadas, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente esa ayuda financiera servía para paliar esas situaciones. Si una persona no podía pagar sus letras del banco, pues se le daba una plazo de carencia. Y hemos visto que en las 4 últimas décadas uno iba al banco y ¿qué recibía cuando tenía dificultades? Amenazas, embargos, ejecuciones hipotecarias, todo lo contrario. Pero volvamos al tema de la labor humanitaria y no nos desviemos porque es interesantísimo.
esa labor social en barrios deprimidos, esa labor social hacia personas de colectivos desfavorecidos como niños, ancianos, mujeres abandonadas, jóvenes desorientados, esas escuelas de taller de oficio. El oficio ha desaparecido en España. La especulación se la ha comido todo. Se enseñaban a ser torneros, a ser carpinteros. Sí, pero si había sacerdotes en una labor social, pero si se hace por Dios, ya no es filantropismo, sino es caridad, ¿no? Porque había una religiosidad que impregnaba todo el ambiente, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, vamos a ver, es la influencia, por supuesto, de los mandatos divinos y de la moral cristiana la que está detrás de todo eso. Es decir, si nos vamos a la época de Roma, pues claro, allí existían los patricios y los que no eran patricios, los gentiles, pero aquí efectivamente es el ver en cada uno de los españoles o de los cristianos el ver un hijo de Dios. Es que esa es una diferencia sustancial. Cuando te encuentras con una persona necesitada en un entorno de crisis económica, que tiene necesidades de apuro, ¿uno qué ve? Ve un hijo de Dios que está en situación mal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ayudarle. No hay que darle la puntilla, que es lo que hemos visto que han hecho los bancos. También a los españoles primero, ¿no? Dar ayudas prioritariamente a los españoles. Es decir, la caridad empieza por uno mismo, ¿no? Es decir, España no puede abogar por políticas de ayuda al exterior cuando realmente nosotros tenemos grandes problemas. O ayudar al exterior perjudicando a los de casa, eso no es cristiano. Es decir, es un mandato divino la propia autodefensa. Es decir, yo me tengo que defender, o sea, y eso es de sentido común, ¿no? Eso viene también en el derecho natural. Claro que, o sea, hay que ayudar a los demás, pero realmente lo que estamos viendo es que todo ese tejido, fíjate esta reflexión, todo ese tejido asociativo de protección de españoles ha sido sustituido por todo tipo de ONGs subvencionadas con fondos públicos que están para ayudar a los de fuera. Que claro que la mayoría de la gente de fuera es buena, pero hay mucha gente que viene aquí a robar, a delinquir, a amenazar, a ocupar pisos, a pegar a los ancianos. Y es curioso. Y aparte que todas estas ONGs filantrópicas, como por ejemplo pensemos a gran escala UNICEF, pues financian el aborto, financian las uniones la eutanasia, gays, todo esto, el lobby gay, financian pues estos movimientos migratorios, financian la violencia extrema que has dicho que es el aborto. Es decir, es curioso cómo ha habido un proceso de sustitución de ese tipo de entidades genuinamente españolas, porque en España hemos tenido siempre ese afán de fundar, de las fundaciones. Y genuinamente católicas, porque genuinamente va unidamente católicas. la esencia de España, la catolicidad, ¿no? El reinado social de Cristo. Hombre, desde luego, es que lo que ha hecho España, es decir, España civilizó un continente salvaje como era América. ¿Y quién lo civilizó? Pues las órdenes religiosas, a través de todo tipo de sus iglesias, de sus comedores, de sus labores, de sus universidades. ¿Qué nos aportan estas ONGs? Que lo único que hacen es fomentar el odio, el racismo a la inversa. Nosotros somos los malos por ley, por el hecho de ser españoles, y aparte reciben dinero de Rockefeller, de George Soros, de los grandes potentados, mientras a los españoles se han visto privados de esas cajas de ahorro que estaban enfocadas a su propia necesidad. ¿Qué casas de ahorros tenemos? ¿Qué casas de empeño tenemos ahora? Vende el oro. Ya ni siquiera, fíjate el detalle de que tú ibas a una casa de empeño y se quedaba esa casa de empeño con tus joyas, que te las custodiaban en depósito. Ahora te dicen vende oro, te tienes que desprender de tu anillo de casado, de tu cruz de primera comunión. O sea, esas casas de empeño que han proliferado en la crisis económica, digo, mientras la banca se dedica a especular, es decir, al final vemos que todos esos entramados financieros y de empeño no son nada más que buitres, que están esperando y que están haciendo el negocio de la crisis económica de los españoles. Buitres, ¿no? Como este. Pues sí, este es mi último bestseller, con él termino mi trilogía. Fondos buitre, manual de defensa, porque España es tierra mismo de buitres de grandes masas financieras que vienen de los países fiscales, que se están quedando con millones de pisos, están desahuciando a cientos de miles de personas. La señora Ada Colau, que ha llegado a la presidencia, bueno, a la alcaldía de Barcelona, con su plataforma de antidesahucios, creo que los desahucios siguen existiendo a miles. No es cuestión de hacer demagogia, señora alcaldesa, es cuestión de evidenciar que los fondos buitres se están quedando con España, con miles y miles de pisos. Fíjate que se han quedado con la Plaza Mayor o la Plaza España de San Fernando de Henares, que es un bien público. ¿Cómo se puede quedar un fondo buitre? ¿Por qué? Porque son los que mandan. Como la banca ha quebrado, las cajas han quebrado, ese espacio de rapiña lo ocupan los fondos buitre, para los cuales nosotros somos despojos, somos carne podrida. Y eso hay que verlo, no vienen a generar empleo ni a pagar impuestos, vienen a quedarse con lo poco que queda de valor. Y frente a eso, ¿qué hacen la legislación española, el Parlamento, los jueces? Ampararles. Yo tengo aquí una poesía preciosa, es una adaptación, si quieres léela tú. Sí, pues la voy a leer con mucho gusto. Don Guillermo dice así: a menudo he visto al fondo buitre husmear,
timaría el más pequeño gorrión por un higo, mas cuando la alargada, desplegada águila imperial preside el cielo, se esconderá detrás de un abogado y un juez. Qué bonito, Ese es el reflejo de lo que hoy es España. Cuando alguno de estos sufren apuros, se esconderán detrás de un juez. Y ya para finalizar, don Guillermo, porque el tiempo es limitado en este espacio, ¿qué habría que hacer para humanizar la banca? Y humanizar en este sentido es cristianizar, ¿no? Vivir bajo los mandatos de Dios para que sea una banca humana, ¿no? Que esté al servicio de la sociedad y del bien común, para un desarrollo humano y cristiano, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Que haya banqueros católicos que con su comportamiento empiecen a dar ejemplo, que empiece un cambio de la banca por dentro, ¿no? Viviendo según Dios. Bueno, hace falta, por supuesto, cambios a nivel moral y religioso, eso es fundamental. Pero también hace falta cambios técnicos. Vamos a ir a los cambios técnicos, que son un reflejo de ese cambio religioso que precisamos. Eso además lo dice la Escuela Católica de Salamanca. La escuela dice, tenemos que volver una banca no fraccionada. ¿Qué es lo que pasa? La banca fraccionada es la que vivimos hoy en día, es una banca que coge los depósitos de los depositantes y cuentacorrentistas y lo presta. No presta un dinero suyo, sino que presta dinero de terceros. La banca fraccionada, la banca no fraccionada, lo que dice es que el dinero de los cuentacorrentistas y de los depositarios, la banca lo tiene que garantizar. ¿Y cómo lo debe garantizar? No prestándolo a terceros. Porque si lo prestas a terceros y luego no puedes pagar, ahí viene el problema, porque lo tenemos que sufragar todos los españoles. Volvamos por, primero, exigencia, queremos una banca no fraccionada, que garantice los depósitos, porque si no al final nos van a meter otro banco malo, otro FROB y otro Sareb, y nos van a quebrar económicamente, porque eso, tú sabes lo que cuesta ha dado en el año 2012 ayudas públicas el Estado a esta banca no fraccionada, esta banca podrida, de 40.000 millones de euros. El 14% del Producto Interior Bruto, y de eso no habla ni el Wyoming, ni la Wyoming, ni la Ala Pastor, ni todas esas televisiones que tenemos. Lo que tenemos que buscar es una banca católica. ¿Y qué es una banca católica? Una banca no fraccionada, que respete el derecho romano, el derecho del depósito. El depósito lo puede reclamar el depositante en cualquier momento. Con la banca no fraccionada eso no está garantizado, porque tiene que ser el Estado. Entonces, esos son cambios técnicos fundamentales. Viene un magnífico libro del profesor Huerta de Soto sobre ese particular. Pero desde luego, sobre todo, que la banca vea a sus clientes como hijos de Dios, como personas. Claro. Es decir, porque al final está escrito que el día del juicio final cada hijo irá con su padre y cada duro con su dueño. ¿Qué significa eso? Que tenemos que de alguna forma concienciar que la labor es fundamental, la labor de la banca, porque dinamiza la economía. Estamos en una economía moderna, no hay trueques, hay billetes y hay entidades financieras. Pero tanto a los empresarios como a las personas y sobre todo a las familias, que no haya desahucios. ¿Qué es más importante mantener a una familia en una casa, intentar ayudarla a que levante el vuelo? Porque como haya desahucio, hay quiebra definitiva. Porque también es acabar con la familia, ¿no? Es atacar la familia totalmente. Absolutamente. Es decir, si tú a una familia... En esto además hay que reconocer que los ingleses nos dan lecciones de benevolencia, porque en Inglaterra en la crisis económica no ha habido desahucios. ¿Por qué? Porque hay tribunales de distrito que ven cada caso sobre el particular, y cuando hay una situación de un drama social, que es un hombre en paro, que es un hombre quebrado, una mujer en paro, una ama de casa que no tiene nada de comer a sus hijos, que es una mujer quebrada, y unos niños. En estos 40 años de democracia que ha hecho el sistema español, esta democracia que tenemos, se ha cebado millones de desahucios, y que no venga Federico Jiménez los Santos diciendo que son un puñado de cientos. En España ha habido millones de desahucios de empresas, de familias. Esos niños están quebrados, porque han visto como un sistema político les ha expulsado de su vivienda. ¿Qué puede esperar España de ellos? ¿Van a dar su vida por España personas que ha visto como España, porque ha sido España, les ha expulsado de sus casas? Ahí aprendamos de los ingleses, demuestran mucha más humanidad. Entonces, España, que ha sido la nación católica por excelencia, ¿qué es lo que ha pasado estas 4 últimas décadas? Pues que España se han cebado con nosotros, somos un campo de batalla. La corrupción de lo mejor es lo peor, don Guillermo. Le agradecemos porque el tiempo ya llega a su fin. Gracias por habernos hablado de las cajas de ahorro y Montes de Piedad de antaño, a ver si un día vuelven a existir. También gracias por hablarnos de la moral en economía, según la doctrina social de la Iglesia, para que Cristo reine en la sociedad. Ha sido un placer. Un espacio de butacas vacías donde hablamos de temas que molestan, que no se escuchan normalmente en los medios masivos de comunicación. Espero que este espacio les sirva para comprender que los bancos en sí no son malos, es el mal uso que da el capitalismo salvaje y liberal de ellos. Tenemos que ayudar a cristianizar la sociedad, a cristianizar el orden temporal en todos los aspectos.